Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, buenas noches, hermanos. Dios me lo bendiga. Vamos a continuar con las transmisiones de Selah. Amén. El día de hoy vamos a estar viendo los capítulos 9 y 10. Capítulos 9 y 10 de Levíticos. Amén. Le doy la bienvenida a mis hermanos que se van a conectar a la transmisión y a aquellos que van a estar viéndolo también. Les pido que puedan estar compartiendo la transmisión. Amén. Hacemos Selah, haz una pausa y reflexiona. Amén. Ya estamos llegando al término del día. Son las 11 de la noche. 11 y 3 de la noche. Amén. Yo sé que es un tiempo de repente ya que van a ir a acostarse, pero nada mejor que ir a dormir meditando en la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos al día de hoy meditar en la palabra de Dios en los capítulos de Levíticos, capítulo 9 y capítulo 10. Amén. El día de ayer en la tarde mi hermano Jesús estuvo haciendo los capítulos 7 y 8. Amén. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los capítulos 9 y 10 de Levíticos. Vamos a orar y darle las gracias al Señor. Amén. Padre Santo, te damos las gracias, bendito Dios, en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a meditar en tu palabra, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que es como miel, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios, que nos alimenta día a día, bendito Dios. Podemos ver, Señor, el cambio que tú haces en nosotros, porque es tu palabra obrando en nosotros, bendito Dios. Gracias te damos por este tiempo, por la vida de mis hermanos, por la vida de todo aquel que va a escuchar, Señor, esta transmisión. Te oro por él, Señor, para que sea tu Espíritu Santo quien pueda estar tocándole, Señor, redarguyéndole, consolándole, Padre Santo. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Úsame, bendito Dios, para poder compartir tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces estamos transmitiendo en Selah. Haz una pausa y reflexiona. Amén. Muy bien, estamos viendo los capítulos. Capítulo 9 y capítulo 10. Así que atentos, vamos a estar viendo esto. Amén, muy bien. Ajá. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a dando lectura al capítulo 9. Amén. Capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos a ir viendo y luego al final vamos a estar explicando y reflexionando. Dice así: en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocaustos sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año, sin defecto, para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Versículo 8. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó un dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel los quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció
el alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló. Y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció a sí mismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar y además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció el altar sobre el altar, la cual roció sobre el altar alrededor. Y la grosura del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió, y entrando Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Amén? Estamos viendo ahorita el primer capítulo del capítulo 9, los sacrificios de Aarón. Y aquí quiero leer algunos textos bíblicos en paralelo para poder tener una mejor idea de todo esto. ¿Amén? Ahorita vamos a leer algunos textos bíblicos, pero primero vamos a ir explicando algunas cositas. Amén. Fíjense el versículo 9, el capítulo 9 del versículo 1 dice así: en el día octavo. El número 8 es un número muy interesante, muy importante también para ellos, y eso me hace recordar algo que a veces de repente no nos recordamos o no hemos notado, ¿no? Y para eso yo quiero que me acompañen, por ejemplo, a Lucas capítulo 2. ¿Qué vamos a ver en Lucas capítulo 2? Vamos a ir un ratito, dejamos un rato Levítico 9 y vamos a ir a Lucas capítulo 2. Vamos a leer un versículo nada más, unos cuantos versículos. Es Lucas capítulo 2. En Lucas capítulo 2 vamos a leer y vamos a ver que en Lucas capítulo 2 habla acerca de Jesús cuando era pequeño. A ver, rapidito en Lucas capítulo 2. Ahí dice sobre el nacimiento de Jesús, sobre los ángeles y los pastores, presentación de Jesús en el templo. Justamente esta parte de la presentación de Jesús en el templo, versículo 21 y hasta el versículo 23. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Lucas capítulo 2, versículo 21 y 23 al 23. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Cuando dice abriere matriz, está hablando de los primogénitos. Jesús fue primogénito de María porque le abrió la matriz. Fue el primer bebé que abrió la matriz de María. Acá está hablando de los primogénitos también. Y el versículo 21 dice, ¿no? Cumplió los 8 días. ¿Qué ocurría a los 8 días? A los 8 días, según la ley judía, todo niño tenía que ser circuncidado. Y la pregunta es si Jesús fue circuncidado. Aquí estamos leyendo que sí fue circuncidado. Entonces, vamos a ver que a través de la vida de Jesús,
Jesús derramó su sangre, recordamos, en la cruz. Pero aquí, en este momento, vemos que es la primera vez, al ser circuncidado, Jesús también derramó sangre. Y muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Muchas veces nos olvidamos porque no nos fijamos de repente. Aquí vemos la primera vez que Jesús derrama sangre en la circuncisión. ¿Y qué es circuncisión? Por circuncisión viene de circunferencia, de hacer un círculo alrededor del prepucio, cortar el prepucio, ¿verdad?, del varón y sacarlo, ¿no? Y sacarlo, ¿no?, del varón. Y eso lo hacían por ritual y también por algo sanitario, para que esa parte del prepucio, cuando no se saca, guarda muchos gérmenes y enfermedades y transmisiones, ¿no? Por eso es que cuando uno lo saca, se evita de todo eso, ¿no? Dios lo había establecido para el pueblo de Israel. Muy bien. Inclusive en la actualidad, en algunas partes se practica el prepucio. La circuncisión se sigue practicando, se practica. Muy bien, entonces estamos viendo acá que los 8 días es importante. ¿Por qué? Porque en los 8 días del niño recién nacido dice que es un tiempo adecuado para practicar la circuncisión. ¿Por qué? Porque el niño tiene las defensas altas y también el sistema de coagulación de la sangre, en este caso se llaman los fibroblastos, en lo que es biología, en lo que es células, ¿no? Estas células son las que están en la sangre y las que hacen la cicatrización, la coagulación, ¿no? Ellas se encargan sobre eso. Entonces, a los 8 días el bebé tiene las condiciones adecuadas para poder coagular la sangre y para poder cicatrizar las heridas. Entonces, por eso es que se estableció a los 8 días la circuncisión del prepucio del bebé, en este caso Jesús, ¿no? Ahora, esos 8 días justamente los hago recordar por lo que dice aquí en Levíticos capítulo 9, lo que hemos leído, lo que estamos ahorita estudiando, ¿verdad? Levíticos, regresamos ahora sí una vez más a Levíticos capítulo 9 estamos leyendo, ¿verdad? Dice, en el día octavo, Moisés llamó a Aarón, así que esa fecha, ese día es una fecha muy simbólica, ¿no? En el día octavo Jesús llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma de la vaca un becerro para expiación. Ya recordamos qué significa expiación, ¿no? El perdón de los pecados. Y un carnero para holocausto. El holocausto tenía que ser ofrenda encendida, ¿verdad? Sin defecto, y ofrecerlos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite. Fíjense que acá hay varios tipos de ofrendas de animales, pero también ofrendas de alimento. En este caso era, ¿verdad?, la masa, que era la harina y el aceite, y eso está amasado, se amasaba, dice, ¿no?, con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés. ¿Qué cosa mandó? Mandó todas estas ofrendas, holocaustos, delante del tabernáculo de reunión. Recuerden, ya les hablé un poco del tabernáculo de reunión. Una cosa es el tabernáculo, la tienda rectangular, grande, la puerta, y luego tenemos el lugar de reunión donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Les hablé acerca de eso ya hace varios días atrás y hablando de otros capítulos. Aquí tengo, ¿verdad?, una ilustración, lo que nos puede un poquito entender un poquito mejor las demás cosas. Acá tenemos, por ejemplo, la ilustración de capítulo 9 de Levíticos del 1 al 24, todo el capítulo. Aquí vamos a ver varias cositas. Acá están los sacerdotes, acá está el macho cabrío, la ofrenda, acá están los sacerdotes, acá están también la ofrenda encendida, el holocausto. Estamos viendo varias cosas en esto y ahorita vamos a explicar. Aquí la importancia que vamos a ver aquí es la importancia de la bendición.
Y eso lo vamos a ver reflejado nosotros en el Nuevo Testamento y en la vida de Jesús. Y ahí te vamos a ir viendo. Ya hemos visto, por ejemplo, en Lucas capítulo 2 del 21 al 23, donde Jesús fue circuncidado al 8º día. Y luego vamos a ver acerca de la bendición. Amén. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Dice así: y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. ¿A qué le llamaban y le denominaban la gloria de Jehová? La gloria de Jehová le denominaban la Shekinah. La Shekinah era la nube que descendía en medio del campamento, en el lugar santo, el lugar santísimo. Ahí descendía la nube, la presencia de Jehová, llenaba todo el tabernáculo. A eso se estaba refiriendo cuando Moisés decía que la gloria de Jehová se os aparecerá. ¿Qué más? Versículo 7. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. ¿Por qué era importante esto? Porque siendo Aarón sumo sacerdote y siendo los sacerdotes hijos de Aarón, ellos mismos eran hombres también, tal como los demás. Ellos habían sido apartados para el servicio del tabernáculo, pero eso no les quitaba que ellos también habían heredado el pecado adquirido por su padre Adán. Acuérdense, por Adán entró el pecado al mundo. Y decía Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos entendiendo. Entonces, ellos mismos, tanto Aarón como sus hijos, también tenían que presentar ofrenda, holocausto para expiación de sus propios pecados, para luego que una vez ellos hayan sido expiados, ellos podían entonces presentar ofrenda para el pueblo. Acuérdense que los sacerdotes eran intermediarios entre el pueblo y Dios. Si nosotros hablamos de los profetas son intermediarios de Dios, entre Dios y el hombre, porque el profeta recibe de parte de Dios y da al pueblo, mientras que el sacerdote recibe del pueblo la ofrenda, el holocausto, para entregárselo a Jehová. Entonces, eso es la labor o el oficio del sacerdote y el oficio del profeta. Entonces aquí el sacerdote tenía que presentar primero ofrenda o expiación por sí mismo, por su propio pecado, y luego para el pueblo. Seguimos leyendo, versículo 8. Entonces acercó a Aarón al altar y degolló al becerro de la expiación, que era por él. Ya, este de aquí tenía que ser degollado. Degollado significa cortar esta parte del cuello y ser desangrado, tenía que morir. Yo les hablé anteriormente acerca de otro tipo de ofrenda o de animal que no era degollado, sino que se mantenía vivo y era llevado al desierto. Eso lo vamos a ver más adelante en lo que se le llama el día de el perdón. El día del perdón, ahí cuando mis hermanos lleguen a ese momento, ahí vamos a explicar, o se va a explicar bien detalladamente, justamente esos dos tipos de ofrenda o animales. Uno que se tenía que degollar para ser puesto en el holocausto, y otro que tenía que ser mantenido vivo y llevado al desierto. Eso más adelante lo va a explicar. Ya, pero ahorita esta ofrenda, este animal tenía que ser degollado. Muy bien, continuamos. Luego dice el versículo 9. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, ¿de cuál? Del animal degollado. Y él mojó su dedo en la sangre. Acuérdense que ya anteriormente hemos visto cómo en un recipiente ellos metían el dedo y mojaban o salpicaban 7 veces al velo. ¿Se acuerdan? Entonces de esa manera también tenían que meter el dedo y ser mojada con la sangre del animal. De esta manera. Aquí está pasando lo mismo. Está metiendo nuevamente el dedo, dice, en la sangre, y puso de ella en los cuernos del altar. Acuérdense que hay dos tipos de altar: el altar de bronce, el altar del holocausto, y el altar del incienso, que está dentro del lugar de reunión, en el lugar santo.
Entonces dice, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. ¿De cuál altar? Del altar del holocausto, porque este es holocausto. El holocausto está fuera del lugar de reunión. A la entrada del tabernáculo, ahí está el altar de bronce, el altar del holocausto. Estamos hablando de ese altar. Versículo 10. E hizo arder sobre el altar, ¿ves? Arder. Cuando uno hace arder la ofrenda, está en el holocausto. Dice, e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Con esa fuera, ya hemos visto, la vez pasada les enseñé una imagen, ¿verdad? De que había una parte que era quemada dentro, o mejor dicho, las cenizas eran llevadas fuera del campamento. El campamento incluye al pueblo que está alrededor del tabernáculo, fuera de ese lugar, fuera, más allá. Está diciendo que lo lleven más allá, fuera del campamento. Versículo 12. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Otra vez. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza. Acuérdense que se tenía que degollar, despellejar y desmembrar, cortar pieza, parte por parte, y también la grosura y todo lo demás. Siempre se tenía que quemar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y lo quemó sobre el holocausto en el altar. Otra vez. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo. Acuérdense, la primera parte de los versículos anteriores hasta el versículo 14 era para expiación del propio sacerdote. Ahora, versículo 15 en adelante ya es para el pueblo. Uno es para uno mismo y otro es para el pueblo. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí hay un principio muy importante que nosotros podemos aplicar, hermanos. ¿Saben cuál es? Es que nosotros, para poder interceder por alguien, orar por alguien que nosotros amamos, queremos y de repente vemos la necesidad, primero nosotros debemos estar bien a cuentas delante de Dios. ¿Cómo Dios te va a escuchar a ti si tú no estás bien delante de Él? Primero tú tienes que ponerte a cuentas con Dios, estar en comunión con Dios, pedir perdón por tus pecados, y una vez que estás a cuenta con Dios, ahí tú puedes hacer la labor de interceder por otros. Eso tiene que ser así. Inclusive hay un ejemplo en el Nuevo Testamento donde Jesús ponía el ejemplo. Si tú traes tu ofrenda al altar, pero ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda en el altar, pero primero ve tú y arregla tus cuentas con tu hermano. Entonces fíjense cuál es la importancia, cuál es el orden correcto. Es primeramente ponernos a cuentas nosotros para luego poder entonces oficiar o poder interceder por los demás. Amén. Entonces de esa manera. Y aquí también estaba pasando lo mismo. Primero el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que presentar la ofrenda por sí mismo y luego por el pueblo. Versículo 15. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. O sea, había uno primero que era para ellos y había otro segundo para el pueblo. Uno para nosotros y otro para el pueblo. Es lo mismo la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Es a nuestro favor, pero también a favor de la humanidad. Porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Se dan cuenta la importancia de esto? Que es a nuestro favor, pero no es para nosotros nada más, sino es para que nosotros llevemos esa gracia al mundo. Porque nosotros somos sacerdotes, somos llamados a ser sacerdotes en este tiempo.
para interceder por el pueblo. Y no es solamente para nosotros, sino para el pueblo también. Y acá hay un principio. Primeramente tenía que ser la expiación por el mismo sacerdote, y luego el sacerdote tenía que presentar esa expiación para el pueblo. Amén. Entonces hay un orden. Seguimos leyendo. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Versículo 17. Ofreció a sí mismo la ofrenda y llenó de ella su mano. Entonces acá cuando hablamos de la mano, también acuérdense que habían animales que se tenían que quemar en holocausto, pero también había otras ofrendas de alimentos, en este caso harina, aceite. ¿Se acuerdan de una vez que hablamos de la harina, el aceite y el incienso? En este caso dice con la mano agarrar parte de la ofrenda, en este caso dice de ello, lleno de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar. Se agarraba una parte y se echaba sobre el altar y se hacía arder. Además del holocausto de la mañana. Las dos, o sea, todo tenía que quemarse, todo iba al fuego. Versículo 18. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Muy bien, continuamos. Versículo 19. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y las grosuras del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Versículo 21. Pero los pechos con las espaldillas derechas los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Aquí está. Esto quiero resaltar en el versículo 22. Aquí hablamos en Levíticos capítulo 9, del 1 al 24, acerca de la inauguración, sobre la inauguración del servicio de Aarón, ¿no? Del oficio, de la expiación, de todo ello. Había un inicio, estaba iniciando. Por eso es que, recuerden los 8 días. Inclusive, cuando un niño era circuncidado a los 8 días, estaba formando parte del pacto, porque Dios le había dado a Abraham esta señal del pacto, que era la circuncisión. Cuando un bebé abría la matriz, la forma de ofrecer a Jehová era circuncidando. Cuando uno circuncidaba al bebé, hacía un pacto de sangre, porque había derramamiento de sangre, así que él entraba al pacto de Israel, al pacto de Abraham, al pacto de la promesa. Él entraba a ese pacto. En este caso, ellos estaban en el tiempo de la ley, también entraban ahí, ¿verdad? Entraban en ese pacto, por medio del derramamiento de la sangre. Entonces, esos 8 días que habla en Levíticos capítulo 9, versículo 1, esos 8 días es muy importante, porque es un inicio, es la inauguración. Ahí iba a empezar ese momento, daba inicio, ingresaban, ¿no? al inicio de ese oficio. Muy bien, esos son los 8 días. Y luego también aquí vemos la importancia de la bendición, la importancia de la bendición. Y para eso vamos a ir a ver a Marcos capítulo 10. Vamos a Marcos capítulo 10. ¿Cuántos se acuerdan? Marcos capítulo 10, versículo 13. Ahí vamos a Marcos. Rapidito nomás, estamos haciendo unas referencias bíblicas, hermanos, referencias nada más. ¿Ya? Marcos 10. Si vamos a Marcos 10 y leemos el versículo 13, versículo 13 al 16, es un texto muy conocido, que en este caso yo, como soy director de la escuela dominical de mi iglesia, y ahí tenemos maestros, siempre damos este texto. Bien conocido es este texto. Amén. Marcos 10, 13 al 16 dice: Jesús bendice a los niños. Versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no
no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y fíjense aquí algo resaltante. Poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y de poner las manos, ya hablamos en Levíticos. ¿Se acuerdan? En Levíticos hemos hablado acerca de que la persona que traía la ofrenda, ¿no?, imponía las manos sobre ella para que el pecado que estaba en él sea transferido al animal de una manera simbólica, una manera espiritual. El pecado era imputado al animalito. ¿Por qué? Por la imposición de manos. Pero aquí hay otro tipo de imposición de manos. Aquí está hablando de que tenía que bendecir al pueblo extendiendo las manos. Ahora, hemos leído en Marcos 10, del 13 al 16, que Jesús bendecía a los niños. ¿Y de qué manera se bendice a los niños? Poniendo sus manos sobre las cabezas y bendiciéndoles. Y es algo que ustedes, padres, deberían hacer. O es algo que los adultos deben hacer con los niños. Poner las manos sobre sus cabecitas y bendecirlos, orar por ellos, ¿no? Es una práctica, un principio que nosotros podemos seguir, amén, hasta el día de hoy. Y algo más iba a decir sobre eso, sobre Jesús. Sí, ya me acordé. Cuando leemos Marcos 10, del 13 al 16, hay un paralelo con lo que Jesús le dijo a Pedro. Sin salirme mucho del tema, ya regresamos rapidito. Jesús conversó con Pedro después de que Jesús resucitó y Pedro lo negó, lo restauró 3 veces. ¿Se acuerdan la historia? Muy bien. Y hay una palabrita que dice corderos y luego dice ovejas, ¿verdad? Ahora, cordero era corderito. Cordero significa la cría de la oveja, pero luego dice ovejas. Ahora, esta oveja era una ovejita indefensa, una ovejita menor de 1 año. Era una ovejita que tenía dependencia de la madre. Cuando Jesús habla, o cuando en Marcos capítulo 10, del 13 al 16, habla de los niños, tiene la misma idea de lo que es un corderito. Estos niños no son niños grandes, son niños pequeños, son niños de pecho. Si uno va al original y lee la palabra niños, aquí va a leer que son niños de pecho, niños pequeños. Entonces, aquí está hablando de ese tipo de niños. ¿Amén? Y dice que a estos niños, dice que Él los bendecía. ¿Amén? Entonces, ahora sí, regresamos nuevamente a Levíticos. Entonces, ¿para qué se ponían las manos? ¿Para qué? Para bendecir. Muy bien, así, aquí regresamos nuevamente a Levíticos y aquí ya tenía que bendecir al pueblo, ¿no? Nos quedamos en qué versículo. Creo que estamos casi en los últimos versículos. Versículo 22. Después alzó Aarón sus manos, fíjense, hacia el pueblo. Claro, ¿por qué? Porque no podía poner la mano en cada uno, porque son muchos. Imagínense que salieron 2 millones de Egipto, salieron 2 millones. Ese era todo el pueblo, ¿no? Una gran cantidad. No podía estar poniendo las manos a todos. Por eso que él simplemente levantaba las manos hacia el pueblo y de esa manera los bendecía. Entonces, después de haber hecho eso, de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, dice, descendió. O sea, terminó y luego descendió. ¿Qué más? Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Hubo un prodigio, una señal bien grande. Amén. ¿De dónde salió el fuego? El fuego no ellos lo incendiaron, sino que el fuego salió de delante de la presencia de Jehová. ¿Y dónde yo me recuerdo esto? Me recuerdo la vida del profeta Elías, porque dice que Elías oró y el fuego cayó. ¿Cómo hizo? ¿Él encendió? No, Dios mismo encendió el holocausto. Aquí también Dios mismo
encendió el holocausto. Prodigio, una maravilla que Dios hizo en medio del pueblo. Y hay un dicho que se dice y se repite hasta el día de hoy: cuando la presencia de Dios está en medio de su pueblo, dice, su pueblo se goza, se alaba. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Ese dicho es porque cuando la gloria de Dios descendía en el tabernáculo, el pueblo alababa y glorificaba a Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en ese tabernáculo significaba que Dios había aceptado el sacrificio. Muy bien, hasta aquí hemos terminado Levíticos capítulo 9. Amén. Vamos ahora a continuar con Levíticos capítulo 10. Hemos visto en Levíticos capítulo 9 muchos principios muy importantes que no debemos de olvidar. Amén. Muy bien. Así que ya hemos visto esto, Levíticos capítulo 9. Y ahora vamos a avanzar con Levíticos capítulo 10. Amén. ¿Cuántos quieren seguir estudiando, seguir leyendo más? ¿O ya nos retiramos? Queremos más, ¿verdad? Siempre queremos más, porque el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Y es bueno alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora, este capítulo 10 ya lo estudié y lo he visto. Y aquí vamos a ver algo, una exhortación. Es una gran exhortación para nosotros. Ahí vamos a ver algo que también lo vamos a ver luego en el Nuevo Testamento. Siempre vean, decía en la Escritura, las cosas, ¿no?, antiguas, como decía el libro de los Hebreos, son figura y sombra de lo que había de venir. Entonces, vamos a ver aquí en Levíticos, en el Antiguo Testamento en general, cosas que luego en el Nuevo Testamento se ven reflejadas. Y por eso yo voy a acompañarlos luego también de otros textos. Pero ahorita vamos a detenernos solamente en el Antiguo Testamento. ¿Amén? Vamos a leer entonces ahora sí Levíticos capítulo 10. Dice así Levíticos capítulo 10 versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Fíjense que acá está poniendo al sustantivo fuego el adjetivo calificativo extraño. O sea, no era cualquier fuego, era un fuego extraño. ¿Qué significa extraño? Algo que no es de la misma especie o naturaleza de la cual uno está habituado, ¿verdad? Es algo inusual, algo que no se debe dar. Entonces eso se llama extraño, es un fuego extraño. ¿Por qué? Porque se habituaba un tipo de fuego como está en la ley, como se le había indicado, pero este fuego no era ese fuego, era un fuego extraño, por eso, ¿no? Algo que no debía de ser, algo que no se le había dicho que tenía que hacer, por eso que era extraño. Seguimos leyendo. Dice que él nunca les mandó, y aquí resalta, terminando el versículo 1 del capítulo 10, dice que él nunca les mandó. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en el primer versículo nada más? En el primer versículo estamos viendo la obstinación, rebeldía y desobediencia de estos hijos de Aarón. Así, de frente. Si Jehová no les mandó así, ¿por qué lo hicieron de otra manera? Porque ellos quisieron, ¿verdad? O sea, a ellos les dio la gana de hacerlo y lo hicieron, aún desobedeciendo al mandato de Dios. Ahora, ellos no eran cualquiera. Ellos eran príncipes, ellos eran sacerdotes. Entonces no tenían excusa, porque ellos ya habían sido instruidos antes, ellos ya habían sido dedicados antes, ellos ya habían hecho expiación por sus pecados antes, ellos estaban listos. Pero ¿qué pasó aquí? Ellos quisieron hacer las cosas a su manera, ¿verdad? Es una cosa muy terrible en esos tiempos. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová, fíjense, y los quemó. Wow.
y murieron delante de Jehová. Ahí, por ejemplo, ya se terminaría todo el capítulo 10 con eso. ¿Por qué? Porque va a hablar sobre eso, sobre que ellos pecaron y ellos murieron. Pero del versículo 3 en adelante va a haber un desarrollo. Ahorita vamos a ver ese desarrollo. ¿Amén? Pero antes de eso, para desarrollarlo, quiero que me acompañen a Hechos capítulo 5. Un ratito nada más, vamos a dar lectura. No vamos a hacer un desarrollo largo por el tiempo, solamente vamos a mencionarlo. Hechos capítulo 5. Vamos a Hechos capítulo 5. ¿Cuántos se recuerdan Hechos capítulo 5? En la escuela dominical también enseñaba sobre eso, hemos hablado bastante sobre eso, así que Hechos capítulo 5 habla acerca también de dos personajes, fíjense, dos. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Hechos capítulo 5 del 1 al 11 dice así: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al pueblo santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice: reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Fíjense qué paralelo hay entre ambos, ¿verdad? Hechos capítulo 5 y Levíticos capítulo 10. Es muy importante saber algo. ¿Por qué Dios hizo un juicio tan severo en esos tiempos? ¿Y por qué ahora que el hombre peca, no cae así hacia atrás, muerto, fulminado? Porque estamos en la gracia, ¿verdad? Pero en esos tiempos eran tiempos de inicio. Acuérdense, los 8 días. Los 8 días daba un inicio, era un inicio. Entonces, cuando estaba iniciando ello, Dios quiso dar un ejemplo, ¿verdad?, para todo el pueblo, que Él no iba a tolerar el pecado, y mucho menos en sus príncipes, en sus sacerdotes. Él no iba a permitir ello. Entonces, esta muerte era un ejemplo para todo el pueblo. Acuérdense, lo que mal inicia, mal acaba. Dios tenía que poner cartas en el asunto. Lo mismo pasaba en Hechos capítulo 5. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, en Hechos capítulo 2 había recibido el bautismo del Espíritu Santo y estaban empezando a levantarse y a compartir el Evangelio. Así que esto se dio a los inicios. Entonces tenía que poner un ejemplo para todos los demás. Esto era en los inicios. Es por eso que Dios permitió y Dios dio un ejemplo en la vida tanto de Ananías y Zafira como en el Antiguo Testamento con estos dos hijos de Aarón. Y eso es así, porque dice la palabra de Dios: el juicio empieza por casa. El juicio empieza por casa. No pensemos que porque nosotros somos o formamos parte de la iglesia del Señor nos vamos a ser exentos del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: el juicio comienza por casa.
Entonces tenemos que estar a cuentas con el Señor. Amén. Muy bien, continuamos. Ahora sí, avanzamos. Es importante que nosotros veamos estos textos porque nos dan un buen ejemplo. O bueno, mejor dicho, nos ejemplifican bien esto y nos hacen entender mejor, ¿verdad? Muy bien, seguimos, continuamos versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, dice acá, en los que a mí se acercan, me santificaré. A mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Calló de hacer silencio. Y llamó Moisés a Misael y él al Zafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Ahora, hay algo que una vez nuestros hermanos dijeron, y es muy importante recordarlo. Es muy importante recordarlo. Acuérdense los vestuarios, las vestimentas de los sacerdotes. ¿Cómo eran las vestimentas de los sacerdotes y los sumos sacerdotes? En este caso, de los sacerdotes, porque estos eran hijos de Aarón. Tenían que tener un vestido, una túnica larga de lino, y tenían que tener en los bordes de sus mantos, tenían que tener flequillos y tenían que tener campanitas. ¿Para qué eran las campanitas? Las campanitas eran para que cuando el sacerdote se trasladaba hacia el lugar santo, o mejor dicho, el tabernáculo de reunión, se llama propiamente dicho, donde está el lugar santo y santísimo, los demás puedan escuchar el movimiento y de las campanitas, el sonido, para que así sepan que estaba vivo. ¿Cómo supieron que ellos estaban muertos? Supieron eso porque dejaron de sonar las campanitas. Al ser fulminados, muertos, quedaron ahí tirados, así que ya no había sonido de las campanitas. Entonces, con la cuerdita, no sé, bueno, algunos no dicen que son cuerdas, son otro tipo, bueno, un tipo de cuerda, vamos a ponerlo así, que ellos tenían amarrados, los jalaron. Ahora, esa fue la única vez que se registra en la Biblia que fueron sacerdotes que murieron. No se registra a través de la historia de Israel, inclusive desde en los tiempos de Jesús inclusive, que había sacerdotes, no se menciona que hayan muerto fulminados, solamente aquí. ¿Amén? Entonces estamos viendo un ejemplo que Dios quiso poner aquí, para que nunca más se vuelva a repetir. Muy bien, quería hacer acordarnos eso nada más. Seguimos avanzando, dice versículo 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. ¿Por qué? Porque también eran sus familiares. O sea, los hijos de Aarón eran sus primos. Entonces le está diciendo a ellos que no guarden duelo. No guarden duelo. ¿Por qué? Porque cuando uno hacía duelo, lo que hacía es rasgar sus vestiduras y echarse ceniza en la cabeza, llorar y lamentarse. Algunos se rapaban inclusive los cabellos. No, enseñar de dolor. Pero ¿qué dijo aquí? No guarden duelo. No hagan señal de duelo. Para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Fíjense, está hablando de que ellos no, pero el pueblo sí. ¿No? Una vez más lo voy a leer para que quede claro. Dice: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Cuando dice la palabra hermanos, no está hablando biológicamente, está hablando que forman parte del pueblo, ¿no? De su misma estirpe, digamos, estirpe no, de su mismo pueblo.
su mismo pueblo. Ya es por eso que también algunos católicos, digamos así, ponen el argumento de que cuando se le menciona a los hermanos de Jesús, usan esta palabra hermanos justamente para decir que no son sus hermanos biológicos, digamos en el sentido de ser hijos de María, sino que hermanos de compatriotas, y hacen ese argumento, ¿no? Pero aquí va a depender de qué, del contexto. Aquí va a depender del contexto. En este contexto, aquí la palabra hermanos vendría a ser los compatriotas, ¿ya? En cambio, en el contexto de Jesús, si son los hermanos, en el sentido que son hijos de María. O sea, siempre depende del contexto. Muy bien, sigamos leyendo. Versículo 7. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Versículo 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y estos son como votos. Hay lo que se llama votos de los nazareos, ¿no? Son prohibiciones que uno tiene que hacer como señal de haber sido dedicados a Dios, al servicio de Dios. Esos son los nazareos. Uno de ellos era Sansón, pero vemos que Sansón no guardó el nazareo en la práctica, solamente cuando su madre lo dedicó a él, ¿verdad? Dice, cuando su madre lo dedicó de muy pequeño, el sentir de su mamá era que él sirviera a Jehová, pero Sansón no hizo eso. Hacía prodigios porque Dios lo usaba, pero él no guardó el nazareo porque vemos la vida desordenada que él tenía, ¿verdad? Y aquí estamos viendo en el versículo 9 un tipo de votos. Ellos no tenían que hacer ciertas cosas. Versículo 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Otra vez, acá hay un principio para nosotros. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Una vez mi pastora me decía, o decía a la congregación, ¿cómo vamos a diferenciarnos con el mundo si nos portamos igual que el mundo? Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Entre muchos, nosotros tenemos que marcar la diferencia. No tenemos que pasar desapercibidos como si fuéramos parte del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y acá está haciendo algo categórico en el versículo 10. Pero ¿para qué? Para poder discernir. Discernir es hacer distinción, separar entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Versículo 11. Y para enseñar a los hijos de Israel, o sea, como ejemplo, todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Versículo 12. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado. Fíjense, habían muerto 2, han quedado 2 todavía. Ahí están, lo suplieron. Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar. O sea, va otra vez, los va a consagrar. Y acá hay un principio muy importante, por eso les decía, el capítulo 10 de Levítico es una exhortación para todos, hay bastante exhortación. Nosotros no somos indispensables. No nos creamos que somos indispensables. Dios nos llamó por su gracia. Nosotros nos merecíamos el castigo. Por su gracia Él nos llamó, Él nos limpió, nos santificó, nos justificó, ¿verdad? Así como dijo, y nos glorificó, así como dijo Pablo, ¿verdad? Es por su gracia nada más. Si tú no tienes en cuenta, como dice el libro de los Hebreos, una salvación tan grande, ya no hay más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio
para los enemigos. Porque cosa terrible es caer en manos de un Dios vivo, porque Dios es un fuego consumidor. ¿Se dan cuenta todas estas palabras? Amén. Nosotros no somos indispensables, por eso que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Fíjense lo que pasó con estos dos hijos de Aarón. Fallecieron, murieron. ¿Qué pasó? Sus otros dos hermanos los reemplazaron, porque Dios puede hacerlo. Si tú no tienes en cuenta el llamado que Dios te ha hecho, lo que Dios ha puesto en ti, entonces Dios te va a reemplazar. Por eso le dijo en la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. La parábola de los talentos. Él tenía el talento, lo guardó, lo quiso devolver, pero al final esto se lo quitó a él y se lo dio al otro que tenía más, y al otro lo echaron fuera. ¿Verdad? Entonces no esperemos que nos ocurra eso. No esperemos eso. ¿Amén? Lo que les ocurrió a estos dos hijos, ¿de qué? Hijos de Aarón. Versículo 13. La comeréis, pues, en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y las espaldillas elevadas, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz y de los hijos de Israel. ¿Se acuerdan? Todo obrero es digno de su salario. Cuando uno sacrificaba, habían sacrificios que se presentaban y se quemaban en el holocausto todo completo. Pero habían otras ofrendas que se daban como ofrendas de paz, no de expiación, porque cuando es de expiación tenía que quemarse completo. Pero cuando era otro tipo de ofrenda, que ofrenda de paz, por ejemplo, esa ofrenda sí se podía quedar una parte para los sacerdotes. ¿Para qué? Para su sustento. Y acá está diciendo, son de ustedes, son para ustedes, dice aquí, el versículo 14. Versículo 15, con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos para Jehová, dice, como Jehová lo ha mandado. Versículo 16, y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, uy, ni bien empezaron, ya se equivocaron. Fíjense, ni bien empezaron, ya se equivocaron. Una vez más voy a leer el versículo 16. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra ¿quiénes? Contra Eleazar e Itamar. ¿Quiénes eran? Sus hijos. Los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis de la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Dios. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Es decir, habían indicaciones, las cuales estos hijos de Aarón no siguieron. Tuvieron buena intención, pero no siguieron las instrucciones. Es por eso que Moisés, en este caso, dice que aquí Aarón los reprendió, porque eran sus hijos. Saludos para mi hermana Maribel, maestra de la Escuela Dominical de mi iglesia, sacerdote. Carmen Espinosa, también maestra de la Escuela Dominical de mi iglesia, sacerdote. Bendiciones, hermanas, por estar a estas horas despiertos. Bendiciones, ya vamos a acabar, no se preocupen. Y también bendiciones para nuestro hermano Darwin Guamán Flores. Amén. Muchas bendiciones. Seguimos leyendo.
Versículo 19. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? La pregunta. Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. ¿Amén? Quiere decir que al final se cumplió lo que tenía que hacer. Pero acá había como un tipo de sinsabor. ¿Cuál es ese sinsabor? Ese sinsabor es que tenemos que prestar mucha atención. Ahora, acá hay un consejo para los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos eran, en este caso estos sacerdotes son hijos de Aarón. Tenemos que prestar atención, oídos, a la instrucción de nuestra madre, a la reprensión de nuestro padre. Tenemos que prestar atención. El consejo. Ellos son hombres y mujeres, los padres, ¿no? El papá y la mamá, son hombres y mujeres que ya han recorrido en la vida. Y si son hijos de Dios, mucho más, tienen más sabiduría. Entonces ellos pueden a ustedes aconsejarles. Entonces préstenle atención. Hay muchas veces que los hijos menosprecian el consejo de los padres, ¿verdad? A veces pasa, porque piensan que porque son jóvenes ya no necesitan del consejo de los padres, ¿verdad? Tenemos que prestar atención al consejo de los padres. Los padres tienen sabiduría de parte de Dios. Amén. Entonces aquí hemos visto cómo los hijos de Aarón no siguieron las indicaciones correctas, pero al final la misericordia de Dios, ¿no? Al final se dio la ofrenda y fue aceptada. Pero ahí vemos que tenemos que prestar mucha atención a los padres. Amén. Muy bien. Esto se llama Selah. Haz una pausa y reflexiona. Hemos visto Levíticos capítulo 9. Y en Levíticos capítulo 9 hemos visto que hay un inicio, un comienzo. Y Dios puso, ¿verdad?, un ejemplo al inicio. La muerte de estos dos, en Levíticos capítulo 10, la muerte de estos dos hijos de Aarón. Pero también hemos visto en Levíticos capítulo 9, no solamente el inicio, la apertura, sino también hemos visto cómo Aarón bendecía al pueblo extendiendo las manos. Así que la bendición. Es muy importante la bendición. La pregunta es para ustedes. ¿Están bendiciendo ustedes a sus hijos? ¿Están orando por sus hijos? Los hijos están orando por sus padres. ¿Los bendicen a sus padres? ¿O los maldicen en vez de maldecir? Ustedes, nosotros, todos nosotros somos llamados a bendecir. ¿Amén? Y en el capítulo 10 hemos visto muchos ejemplos acerca de lo que no se debe de hacer. Amén. Entonces prestemos atención a la palabra de Dios. Amén. Hasta ahora ya hemos terminado entonces Levíticos capítulo 9 y Levíticos capítulo 10. Hemos podido avanzar 2 capítulos, gracias a Dios. Empezamos a las 11, ya son las 12 y hemos terminado. Gracias a Dios por mis hermanos. Y siempre atentos a lo que Dios nos tiene que decir a cada uno de nosotros. El día de mañana vamos a estar leyendo Levíticos capítulo 11 en adelante. Y Levíticos capítulo 11 habla acerca de los animales limpios e inmundos. Ya mi hermano que le va a tocar esta lectura nos va a dar toda esta lista de animales puros y impuros, limpios o inmundos, ¿no?, como dice aquí. Y va a haber un principio también acerca de ello y que lo hemos visto ya en el capítulo 10, ¿se acuerdan? Para discernir, para hacer la diferencia. Versículo, amén, ya hemos acabado, pero a mí me gusta mucho hacerles recordar, amén. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en Levítico capítulo 10, acerca de que se tenía que hacer una diferencia, ¿no? Discernir entre uno y lo otro, entre lo puro y lo impuro, en lo santo y lo profano. Está en capítulo 10, versículo 10. Que decía, y con esto termino, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y en el capítulo 11 de Levíticos vamos a ver eso. Amén. Entonces justamente no se lo pierdan el día de mañana. Acuérdense, Selah, hace una pausa y reflexiona. Formemos parte, hermanos, de la obra del Señor y compartamos estas transmisiones para que puedan muchos
llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar orando ya para terminar. Déjenme orar para, como dice, bendecirlos. Amén. Es importante orar para bendecirlos. Ahora, ¿por qué puedo bendecir yo? ¿Por qué podemos bendecir nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, ¿verdad?, la bendición de parte de Dios. ¿Cómo? En la persona de Jesucristo. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿verdad?, Él trae a tu vida gozo, paz, trae una nueva vida, trae su Espíritu Santo a tu vida, trae esperanza, y eso te da la capacidad, ¿verdad?, de poder bendecir, de poder orar por los demás. ¿Amén? Entonces, vamos a orar. Primeramente vamos a ponernos a cuentas con Dios y luego vamos a estar orando. ¿Amén? Por los demás. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, bendito Dios, en esta noche. Estamos aquí delante de tu presencia, Señor, por méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, porque no podemos hacer otra cosa más que recurrir a la cruz, Señor, al sacrificio de Cristo, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, aquel que expió nuestras culpas, aquel que quitó ese pecado de nosotros, aquel que los animales no podían hacer, Señor. Tú lo hiciste, porque tú eres ese Cordero sin mancha, ese Cordero, Señor, que se inmoló en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y un día viniste a nuestra vida y nos sacaste, Señor, del lodo. Nos diste vida cuando estábamos muertos, Señor. Nos diste esperanza cuando estamos en desesperanza, Señor. Gracias te damos, porque tu amor, tu misericordia, Señor, tu presencia está en nosotros. Gracias por limpiarnos, gracias por purificar, Señor, nuestra vida. Gracias, Señor, por santificarnos. Gracias, Padre Santo, porque nos llamaste también a un llamamiento santo, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros para poder, Señor, cumplir ese llamamiento y no regresar atrás, no mirar atrás, sino seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. En esta noche, Señor, te pido, Señor, que tú puedas bendecir, oh bendito Dios, a mis hermanos. Y nosotros bendecimos, Señor, a nuestras familias. Bendecimos, Señor, a los niños. Bendecimos, Señor, a este mundo que lo necesita, Señor. Este mundo necesita de tu bendición y solamente la podrá recibir si se arrepiente. Señor, tú tienes grandes cosas para todos ellos, Padre, pero ellos necesitan arrepentirse, Padre Santo. Ayúdanos a nosotros a poder llevar el Evangelio, Señor, para que puedan escuchar tu palabra y puedan arrepentirse y puedan recibir de ti, bendito Dios. Esto oramos, Señor, creyendo en tu palabra, creyendo en tu presencia, creyendo en tu nombre, Señor. Bendito Dios, gracias por esta noche, gracias por este día que estamos aquí, Señor, en tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, muchas bendiciones a todos los que nos han seguido hasta este momento. Bendiciones ahí de parte de nuestra hermana Carmen Espinosa. Bendiciones también para todos de parte de mi hermana. Amén. Bendiciones y ya nos estamos viendo hasta una nueva oportunidad. Mi nombre es Joel Común Malma. Soy de la iglesia sacerdote de aquí de Surco, aquí en Lima, Surco. Un saludo para todos los que nos están viendo, no solamente aquí en Perú, sino también en el extranjero. Que la palabra de Dios pueda llegar a muchos lugares. Amén. Bendiciones. Bendiciones.